El proyecto Filadelfia fue uno de los tantos proyectos y experimentos realizados en secreto por las fuerzas militares estadounidenses, que hasta día de hoy, y que a pesar de los años aún quedan muchas interrogantes. El origen del proyecto se remonta en el año 1943, fue conocido también como el Proyecto Arco Iris, y Proyecto Montauk para quienes lo operaron. La gran mayoría de los testigos que estuvieron involucrados en el proyecto Filadelfia, no lograron contar la historia, ya que la gran mayoría sufrieron los efectos adversos en dicho experimento. Para ser más exactos, el objetivo del proyecto era rodear la nave con el magnetismo producido por unos generadores de alta potencia, tan intensos que pudiera causar la refracción suficiente para lograr la invisibilidad de cualquier objeto material, en este caso y con el que se realizaron los primeros ensayos, fue con un destructor D-173 del Drighe. El primer experimento fue realizado el 22 de junio de 1943, el destructor fue preparado con equipos electromagnéticos experimentales, y hardware especializados, que podía inducir un campo magnético. El fin del experimento era el de hacer invisible ante los radares enemigos al buque, este fue envuelto por las ondas electromagnéticas emitidas por el generador. Para sorpresa de todos, cuando la intensa luz desapareció, también lo hizo el buque, que a su vez se volvió indetectable para los radares. Al momento en que los colaboradores del proyecto Filadelfia apagaron los generadores, el buque volvió a reaparecer. El experimento había sido un éxito hasta aquí, ya que los primeros ensayos se realizaron sin nadie a bordo del destructor. Luego de varias pruebas, la Marina estadounidense pretendía realizar un experimento sin precedentes con el destructor. La última prueba se llevó a cabo el 28 de octubre de 1943, pretendían hacerlo teletransportar de un puerto a otro, concretamente desde el puerto naval en Filadelfia, hasta otro puerto en Norfolk, Virginia, a varios kilómetros del punto de partida. Uno de los principales encargados del proyecto, era el Dr. John von Neumann, quien se encargó de presentar el proyecto de invisibilidad ya completo al Departamento Científico de la Marina. Fue diseñado como un proyecto ultra secreto que podría ayudar a dar fin a la Segunda Guerra Mundial. El proyecto Arco Iris estaba experimentando con una técnica para hacer un barco invisible al radar enemigo. Esto se hizo mediante la creación de una botella electromagnética, que en realidad desvía las ondas de radar alrededor de la nave. Una botella electromagnética cambia el campo electromagnético de un área específica, en este caso, el campo que abarcaba el destructor, logrando que las partículas del objeto entren en una frecuencia distinta a la de nuestro espacio-tiempo, logrando así la desmaterialización del objeto. El proyecto fue un éxito desde el punto de vista material, pero fue una drástica catástrofe para las personas involucradas. Mientras el destructor se trasladó del astillero naval de Filadelfia a Norfolk, y de ahí volvió y regresó al puerto en Filadelfia, la tripulación se encontraba en completa desorientación. Habían salido del universo físico, perdieron el sentido y muchos se encontraban en estados de confusión total. A su regreso a los astilleros navales de Filadelfia, algunos estaban incrustados en las mamparas del propio buque, sus moléculas se habían unido con las del buque, quedando literalmente fusionados a él. Aquellos que sobrevivieron, estaban en un estado mental de desorientación y horror absoluto. La tripulación fue posteriormente dada de alta como enfermos mentalmente potenciales. Después de haber pasado un tiempo considerable en rehabilitación, la condición de enfermos mentalmente potenciales lo hizo muy conveniente para que sus historias fueran desacreditadas. En un periódico de Filadelfia, apareció la noticia de las consecuencias que sufrieron los marineros del destructor, después del viaje de invisibilidad a que fueron sometidos. Este episodio tuvo lugar en una de las tabernas del puerto. Rápidamente llegó una patrulla de la policía militar y se llevaron a los marineros, nunca más se supo de ellos. Un periodista recogió la noticia y la volvió a publicar. Curiosamente no se pudo encontrar la edición original del periódico de Filadelfia que divulgó tal noticia. Sin embargo, un corresponsal anónimo hizo llegar una fotocopia del artículo a los investigadores, Charles Berlitz y William Moore, investigadores y autores del libro que en 1979 dio a conocer al mundo el experimento de Filadelfia.
De esta manera supieron que además de la patrulla de la policía militar del puerto, también intervinieron varios agentes de la policía de la comisaría cercana, pero cuando estos llegaron ya no había ni un solo cliente, la marina había limpiado el local. Nunca más se supo de aquellos pocos testigos que quedaron, de aquel trágico experimento donde se vieron involucrados personas que tal vez no tenían idea de las consecuencias que esto provocaría. Los miembros de la tripulación del Eldridge fueron desapareciendo paulatinamente. Se sabe que la mayoría enloqueció. Uno de ellos se volvió tan inmaterial que atravesó la pared de una habitación en presencia de su mujer y de dos compañeros miembros de la tripulación. Otros sufrieron fenómenos de autocombustión y sus cuerpos se incendiaron mientras llevaban brújulas magnéticas. Algunos llegaron a arder hasta 18 días seguidos sin consumirse. Más adelante, apareció una mujer que tuvo relaciones amorosas con un miembro de la tripulación, explicó asustada que de repente el marinero empezó a sufrir extraños fenómenos en su cuerpo, este se desvanecía por zonas, rápidamente fue ingresado en el hospital Bethesda, la mujer asegura que no volvió a saber nada de él. Luego de muchas investigaciones por parte de los señores Berlitz y Moore, lograban dar con el nombre del periódico que publicó la noticia acerca del incidente del proyecto y los militares afectados por el experimento. El New York World Telegram fue el único medio que pretendía hacer pública la noticia. Rápidamente, esta fue sacada y no alcanzó a ser publicada. A pesar de eso, los señores Berlitz y Moore indagaron en las bibliotecas de Nueva York. Curiosamente, entre las fechas que había sido impresa la noticia, no estaban, habían sido literalmente arrancadas, no había ningún registro de aquello, algo que sin duda despierta aún más la curiosidad de preguntarnos por qué los servicios de inteligencia o las fuerzas militares siempre hacen esto, que intentan ocultar. A pesar que esta historia pueda parecer algo de locos, esto es real, las superpotencias del mundo siempre están intentando estar un paso adelante una de la otra, estos tipos de proyectos son altamente secretos, por ninguna razón ellos contarán al público o en los medios de comunicación sus planes. A partir de estos experimentos han nacido muchas teorías sobre este tema, una de ellas es la aparición de portales dimensionales, que de alguna manera aún permanecen abiertos, eso podría de alguna manera explicar la desaparición de embarcaciones enteras sin dejar ningún rastro, o de aviones que desaparecen como hemos visto recientemente. A pesar que muchos han intentado desvelar las intenciones de ciertos gobiernos que hasta día de hoy, siguen experimentando, y haciendo pruebas en secreto con el fin de perfeccionar sus armas, que al final terminará perjudicando a la humanidad. Las incógnitas sobre este insólito hecho, seguirán sin respuesta.